Em, Vamos a empezar porque, como dice Tatiana, la lectura estaba larga y mucho contenido, entonces esto posiblemente sea un poco largo para que podamos dialogar, ¿no? Al final un poquito. Y sí, pónganme en el chat ahí de dónde nos visitan, porque muy bonito ver que vienen de diferentes lugares. Em, y bueno, pues entonces vamos a comenzar oficialmente. Bienvenidos a esta sesión del seminario Leia, es la séptima de este semestre, 2024, es 31 de octubre, y esta sesión corresponde a una lectura que ahorita Tatiana nos va a contar mejor de qué se trata. Y entonces, bueno, la voy a presentar a ella para que ustedes también la conozcan mejor. Tatiana Lozano es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, donde escribió una tesis sobre epistemología de la inteligencia artificial y actualmente está estudiando la maestría en Ética y Justicia Global en la Universidad de Birmingham. Lleva 5 años dedicándose a la filosofía de la inteligencia artificial, la filosofía política y más recientemente la ética. Y escribe sobre estos temas en las revistas Conspiratio y Nexus. Pues muchas gracias, Tatiana. Ahora te va a tocar hacer de directora de orquesta del artículo que teníamos que leer para hoy. Y bueno, pues entonces comenzamos. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, Buenas noches, y pues sí, como decía Karen, la lectura es un poco larga, así que intentaré cubrir todo de la manera más breve y rápida posible para dar espacio a la discusión, porque hay muchos temas que creo que queremos discutir. Entonces, bueno, les voy a compartir mi presentación. Eh, Ahí está, ¿verdad? La ven. Ujú. Pues bueno, el texto, para quienes hayan tenido la oportunidad de leerlo, pues es una entrada de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, escrita por Shannon Valor. La autora, Shannon Valor, es una filósofa estadounidense que lleva ya muchos años dedicándose a la filosofía de las tecnologías digitales, y de acuerdo con su página de internet, en particular, le interesa el problema de cómo las nuevas tecnologías reestructuran o remoldean nuestro carácter humano. Eh, y bueno, este texto en particular sobre redes sociales y ética tiene el objetivo de revisar la literatura filosófica sobre la ética de las redes sociales, pero bueno, como verán ahí puse las fechas porque va a ser importante notar que se publicó en 2012 y la revisión la hizo en 2015. Y bueno, ya verán que es sobre todo importante para la discusión sobre democracia, bueno, el impacto de las redes sociales en las democracias y todo esto, pero bueno, no me adelanto todavía. Y bueno, la lectura parte del hecho de que las redes sociales digitales han cambiado y están cambiando las formas en que nos relacionamos entre nosotras. En un primer nivel, todas las relaciones interpersonales se han visto afectadas por este nuevo medio, ¿no? La de la amistad, las de entre familiares, entre colegas, y prácticamente todas las combinaciones que podamos concebir, de acuerdo con la autora, han sufrido algún cambio relevante por la introducción de estos nuevos medios digitales, ¿no? Y algo que es interesante es que más allá de este tipo de relaciones interpersonales, las redes sociales también, pues, han cambiado las relaciones entre los usuarios de redes y nuestras comunidades, tanto en línea como comunidades fuera del Internet, porque ahora tenemos ambas, ¿no? Antes no solamente teníamos comunidades pues, fuera del Internet, y ahora hay ambas, y entonces hay distintas maneras de relacionarnos con ellos y nuevas dinámicas, y a la vez hay nuevas formas de relacionarnos entre personas y grupos con quienes desarrollan o son dueñas de las redes sociales, y también con otras corporaciones, y luego las relaciones entre estas plataformas y los gobiernos y otras instituciones. Entonces se han creado como muchos grupos y muchas nuevas estructuras como para forjar estas relaciones entre los distintos grupos e individuos. Eh, y bueno, ese es como el trasfondo de la lectura. Y el plan de la sesión pues sigue precisamente el índice de la lectura, ¿no? Primero vamos a hablar de las redes sociales como servicios, luego de una de las primeras aproximaciones de la ética que presenta la autora, que es desde la fenomenología, después de las aproximaciones éticas contemporáneas,
luego del problema de la democracia, libertad y esfera pública, que es parte del problema de las aproximaciones éticas contemporáneas, pero pensé que merece su propia sección, ya, porque pues es un tema más grande y precisamente porque aquí es donde puede haber más debate fuera incluso de la lectura, creo, porque justo como que estuve en 2015 y en 2016 hubo cambios muy importantes en cómo concebimos el impacto de las redes sociales en la política, creo que es importante darle su espacio. Y por último están los nuevos problemas metaéticos que plantean las redes sociales. Eh, y bien, bueno, en este punto creo que es importante aclarar eh, que están las redes sociales como un servicio, que cuando hablamos de redes sociales nos referimos a los servicios digitales de las redes sociales, ¿no? Y pensamos en las que conocemos muy bien, ¿no? Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, TikTok, YouTube, WhatsApp y otras similares. Todas estas son redes sociales de la web 2.0, que son las que nos permiten participar a todas las usuarias en la creación del contenido, ¿no? No es algo centralizado y unidireccional, sino que todas podemos participar. Y no es que las redes sociales sean algo nuevo, sino que, o que requieran del Internet o que requieran de la web 2.0, sino que estas plataformas en particular, estos servicios digitales, plantean retos muy específicos para la filosofía y para la ética en concreto, ¿no? Y de acuerdo con la autora, estas nuevas plataformas han redefinido la topografía social de Internet al permitirle a los usuarios construir conexiones cada vez más difusas entre su presencia en línea, online, y sus redes sociales fuera de línea, ¿no? Offline, que podríamos llamar análogas, pero bueno, que ya llamo offline. Y bueno, me gustaría detenerme muy brevemente en esta distinción entre lo online y lo offline, porque será importante para una parte de la discusión y en general creo que ya ha salido en el seminario y creo que es algo que podemos discutir sobre cómo nombrarlo, porque bueno, la autora no repara en esta distinción porque en inglés tienen estas dos, ¿no? Online y offline, y pues parece que es un problema del español, porque no es lo mismo lo estar en línea que estar online, o más o menos sí, pero no hay un contrario, ¿no? Lo análogo y lo digital pues no son igual, ¿no? Porque pues eso es lo que podríamos hacer, ¿no? Asimilarlo con la distinción entre digital y análogo, pero ambos, digital y análogo, realmente abarcan más que lo online y lo offline, ¿no? Y pues para lo online sí tenemos el estar en línea o el estar conectados, que puede funcionar, pero tal vez nos falta una forma de referirnos a estos dos entornos como eso, ¿no? Como entornos y como disposiciones, porque estar online y estar offline es algo así como estar en uno u otro entorno, pero también alude como a la disposición, ¿no? El estar disponible o indisponible, conectado o no conectado en el entorno. Y al poder salir y entrar en los entornos y tenerlos como dos cosas distintas y tal vez separadas, ¿no? Entonces, bueno, quise hacer esa pequeña nota al margen. Eh, pero bueno, esta distinción creo que es importante para la discusión porque uno de los problemas que observan los primeros autores que introduce Valor tiene que ver con el problema de que nuestros entornos análogos, bueno, en los entornos análogos, nuestra interfaz, o lo que podríamos llamar como interfaz, que no es el cuerpo, ¿no? Pero pues no es realmente una simple interfaz, ¿no? No lo es como lo es la pantalla, sino que es lo que somos, ¿no? O mínimo, si no es lo que somos, es algo que nos constituye de una manera muy importante. Y pues en los entornos digitales no tenemos esas restricciones del cuerpo, ni las posibilidades que abren, ¿no? Posibilidades tal vez afectivas y cognitivas, entre otras, ¿no? Y pues sí, en las redes sociales tenemos la posibilidad de mostrar partes o representaciones de nuestros cuerpos, pero no es el medio en el que nos introducimos al entorno, entonces pues es significativamente distinta la manera en la que nos aproximamos a uno y otro espacio y a una u otra disposición también, ¿no? Pero bueno, estas primeras aproximaciones son de estos dos filósofos fenomenólogos, Albert Borkman y Hubert Dreyfus. Y bueno, para ellos la falta de cuerpo en los entornos digitales va a ser un problema, ¿no? Ambos fueron de los primeros filósofos de la tecnología en abordar este problema de las redes sociales digitales y ambos fueron influenciados por esta idea heideggeriana de la tecnología como una fuerza que tiende a empobrecer o constreñir la experiencia de la realidad. Bueno, Borkman, para empezar, propone el concepto de hiperrealidad y esto lo introduce para criticar, entre otras cosas,
y esta es una cita, la manera en que las redes sociales digitales pueden subvertir o desplazar realidades sociales al permitirle a la gente ofrecerse entre sí versiones estilizadas de ellos mismos para entretener o convivir, en lugar de permitir que se involucren la totalidad y complejidad de sus identidades reales. Bueno, de acuerdo con Borgman, el problema que presentan la hiperrealidad es, bueno, las hiperrealidades a la ética, está en que nos llevan a despreciar la realidad, ¿no? Al contrastar el glamour de la virtualidad, así lo llama él, con la dureza de la realidad, ¿no? Vamos a preferir siempre la virtualidad donde todo es más sencillo y donde todo es más bello, funciona mejor, o etcétera, o donde está más adaptado a lo que nos interesa, ¿no? En ese sentido, él dice que la virtualidad nos quita la experiencia de estar presentes en entornos físicos con personas con las que interactuamos de formas, pues eso, físicas, y al permitirnos acceder a realidades distantes de la nuestra, obtenemos también, y esto lo veo como un problema, obtenemos una especie como de ciudadanía global, pero sobre un mundo que no posee la fuerza y la resistencia del mundo real, o que no tiene las características de pues el estado del que somos ciudadanos, ¿no? Sino que funciona de otras maneras. Y aquí hay otra cita y es que dice que la hiperrealidad social ya ha empezado a transformar el tejido social. A la larga conducirá a un tipo de vida desconectada, descorporizada y desorientada. Es evidente que está creciendo y espesándose, sofocando la realidad y haciendo a la humanidad menos consciente e inteligente. Y bueno, eso dice Borgman, que prácticamente por lo que presenta Valor era pues crítico, ¿no?, de las redes sociales. Y luego Dreyfus, que también va a ser crítico, argumenta que la virtualidad es un sustituto deficiente de la realidad, ¿no? Sigue la misma línea de Borgman, y le preocupa que el Internet suspende también esta presencia como encarnada, corporizada, ¿no?, que es pues tan importante para la fenomenología. Y en referencia a Kierkegaard, Dreyfus añade que un problema de las relaciones sociales digitales es que no nos exponen al riesgo, como lo hacen pues las relaciones offline. Y bajo este argumento, él cree que la falta de riesgo impide que haya un compromiso o un significado verdadero de la identidad personal. Y bueno, aquí creo que entramos en una parte de la discusión de la última sesión con Rinet, y es que de acuerdo con Dreyfus y su lectura de Kierkegaard, el yo o la construcción de una identidad personal requiere firmeza, balance y estabilidad, y no la maleabilidad o plasticidad que nos permiten las plataformas virtuales. Y bueno, pues esto se puede cuestionar desde el punto de vista de la ética, porque, bueno, esto no está en la lectura, pero a mí no me queda claro cuál es el daño moral que se comete por la maleabilidad del yo en abstracto, ¿no? Puede haber daños específicos por las posibilidades que se abren, ¿no? Como el engaño, la suplantación de identidad para el robo de datos, ¿no?, que es lo que hacen como mini phishing, pero la plasticidad de la identidad de suyo no tendría por qué implicar daños morales, ¿no? O tal vez sí, igual ya veremos en la discusión, pero de entrada me parece que no es definitivo, ¿no? Y bueno, Valor añade que la crítica de estos autores fenomenólogos sigue siendo relevante en cuanto podemos cuestionar las experiencias de alienación que trae la hiperrealidad y la conexión continua en estos entornos digitales. Pero, pues bueno, también señala que estos autores, tal vez por los años en los que escribieron, omitieron la expansión de los vínculos virtuales hacia la realidad y las nuevas exigencias que tienen las plataformas para verificar la identidad offline, ¿no?, en algunos de estos entornos, que se pide pues eso, verificar que sí seamos la persona que decimos ser. Pero bueno, estas son las primeras aproximaciones y vienen desde la fenomenología, eh, y son las primeras preocupaciones como que le plantean a la ética de las redes sociales. Y luego, dentro de las aproximaciones éticas contemporáneas, Valor presenta 5 problemas principales, que son la privacidad, comunidad de identidad, amistad, virtud y la buena vida, cibercrimen, y luego ya está democracia, libertad y esfera pública. El primero, el problema de la privacidad, bueno, ha cambiado desde que se popularizaron las redes sociales, el problema ético de la privacidad, porque ya no es una cuestión solamente de controlar la información, ¿no?, de restringir el acceso o de cuidar la integridad contextual. Ahora el problema es que las redes sociales comparten nuestros datos con terceros con fines muy diversos, que pueden ir desde el marketing y la recolección de datos para la investigación hasta la vigilancia y la persecución legal.
Entonces ahí hay como un espacio muy grande de riesgos morales, ¿no? Y un problema que destaca Valor tiene que ver con la falta de un consentimiento completamente informado de los usuarios para el uso de sus datos por terceros y del rastreo en redes sociales, ¿no? Por medio de las cookies que logran hacer pues estos sitios, ¿no? Y en referencia a Nisema, un valor señala la importancia de la integridad contextual, que es la que exige diferenciar entre la publicidad que un usuario podría darle a un contenido en un contexto y la privacidad que le gustaría guardar sobre ese mismo contenido en otro contexto, ¿no? Podemos querer publicar algo en nuestro Facebook para nuestros conocidos, pero no queremos que ese contenido llegue, por ejemplo, a nuestro empleador o algo por el estilo, ¿no? En ese sentido, Valor considera que no, la responsabilidad de los datos es también un problema porque no es solamente de las redes sociales y quienes las administran, sino también de los usuarios y de las usuarias. Porque no solo tenemos que proteger la información nuestra y la de los demás, sino también saber cuándo al compartir nosotros demasiado estamos violando la privacidad de otras personas, por ejemplo, o qué tipos de protecciones serían realmente eficientes, como que, bueno, realmente suficientes, ¿no? No nos es claro. Y pues bueno, la solución no es sencilla, ¿no? Ni se le puede encargar por completo a las plataformas ni a los individuos, porque se deben tomar en cuenta muchos factores distintos, ¿no? Sobre cómo los datos son relacionales, cómo se dan en un contexto y cómo hay distintas concepciones culturales de la privacidad. Y entonces Facebook, por ejemplo, que está en todo el mundo, no puede imponer directamente una misma forma o bueno, o no, o hay problemas éticos en el hecho de que Facebook imponga las mismas medidas de privacidad en una u otra cultura. Eh, y bueno, Valor, además, y esto me parece interesante para la discusión, critica este modelo de autogestión de la protección de la privacidad en línea, ¿no? Que es este de las prácticas de notificación y consentimiento en el que aceptamos el uso de nuestros datos para ciertos fines de manera individual, porque ella argumenta que esto refuerza una concepción neoliberal de la privacidad y de nosotros mismos que nos termina volviendo pues mercancías en venta intercambio, ¿no? Porque venden nuestros datos y esa es parte del problema, ¿no? Y esto ya no está en el artículo porque tal vez es más reciente que somos tan conscientes de este problema, pero pues venden nuestros datos, ¿no? Venden nuestros gemelos digitales, que es pues nuestra huella digital, que contiene muchos datos privados a los que realmente pues nunca consentimos que se compartan o no con completo conocimiento. Luego está el problema de las comunidades e identidades. Eh, bueno, aquí sobre todo en el tema de las identidades, creo que la presentación de Rinet cubrió de manera mucho más profunda y completa la verdad del problema de cómo lo presenta Valor. Entonces, en este caso, me parece especialmente relevante las cuestiones sobre comunidades o el cruce entre comunidades e identidades. Y especialmente hay dos cuestiones, ¿no? La primera tiene que ver con cómo las redes sociales eh, pueden haber adquirido un papel muy importante en la politización de las identidades. Y a esto nos referimos a que como no hay suficientes rasgos identitarios de nosotros en los perfiles digitales como los hay en el mundo análogo, las redes sociales pueden promover el uso de características específicas como la religión, el género, la ideología, o sea, características identitarias, bueno, como marcadores identitarios relevantes, ¿no? Y esto, de acuerdo con Valor, lleva a que nos veamos más en nosotras y a nuestros contactos de las redes como representantes de grupos y no tanto como individuos o como personas únicas. Y pues bueno, esto desde luego se ha trasladado de regreso al mundo físico y pues también conecta luego con algunos de los problemas de la política que se han originado en las redes sociales o que se propician por las redes sociales. El segundo punto, en cuanto a los problemas de comunidades e identidades, tiene que ver con cómo las redes han propiciado la creación de comunidades de apoyo que pueden llegar a ser nocivas. Un caso que menciona Valor en el texto es el de las comunidades de personas con trastornos alimenticios que se apoyan o que se apoyaban mutuamente al compartir formas de hacerse más daño. Esto ya está bastante más regulado de como estaba en 2012, eh, pero porque se puede denunciar que algún tipo de contenido es nocivo en este sentido, promueve el daño o promueve
promueve como, ¿cómo se dice? El self-harm. eh, pero bueno, sigue siendo un problema porque, por ejemplo, se me ocurrió otro ejemplo que ya no menciona, pero que hemos visto más recientemente, que es el de los grupos en los que algunos jóvenes comparten, por ejemplo, que van a causar una balacera en alguna de sus escuelas, ¿no? Y parece que son comunidades a las que les encantan las pistolas y muchos son menores de edad y hablan de sus deseos de pues, usar sus pistolas en gente que odian o en grupos a los que pues, les quieren disparar y reciben apoyo de estas comunidades virtuales ya pues, en sus intenciones por consumar estas fantasías un poco como de videojuego, ¿no? Y bueno, y también el desarrollo de toda la ideología o los trastornos que los llevan a ese punto. Entonces, bueno, esta creación de comunidades de apoyo nocivas también es un problema muy importante de las redes sociales que no parece que se haya superado aún. Bueno, y la tercera cuestión de que atienden las nuevas aproximaciones a la ética de las redes sociales, de acuerdo con Valor, tiene que ver con la amistad, la virtud y la vida buena. Eh, un poco el problema que plantea aquí, y esto es algo más, esto, eso es algo un poco más general, es que, pues bueno, dice como hasta ahora parece que hay muchas amenazas y no hay como muchas luces en la ética de las redes sociales, en lo que pueden aportar como para que vivamos mejor o tengamos vínculos más saludables a partir de las redes sociales. Eh, entonces dice, bueno, la verdad es que también estos medios propician la creación de vínculos afectivos, aunque sea por medios digitales y aunque sean a distancia. Y pues para muchas personas esto puede ser preferible, ¿no? Incluso que los vínculos sean digitales y que sean a distancia, ¿no? Porque hay menos tensiones o hay menos amenazas o no están las amenazas que se sienten cuando cuando hay presencia física, ¿no? Y esto pues también abre debates sobre si son amistades genuinas y si no desplazan las necesidades de quienes nos rodean de manera más directa y por qué es un problema el hecho de que nos vinculemos de una manera con personas que estén, puede ser del otro lado del mundo o en un lugar indefinido del Internet o con personas pues con las que vivimos o convivimos de manera más directa. Eh, y por otro lado, en este sentido, ella se pregunta si estos entornos y las redes sociales propician la práctica o el desarrollo de las virtudes y si dan lugar para una nueva forma de comprender la vida buena, que pues no queda claro, ¿no? No queda claro que sea el caso. Eh, pero puede ser que sí, ¿no? También hay gente que entra en comunidades que más bien son de apoyo para cuestiones pues benéficas, ¿no? Que les hacen bien o positivas. No solamente hay comunidades nocivas y no solamente hay amistades que te quieren engañar para quitarte, no sé, tus datos o para defraudarte o cualquiera de los problemas que ya contarían dentro de la siguiente preocupación, que es la del cibercrimen, ¿no? Que aquí pues eh, hay muchas formas de cibercrimen. Los específicos de las redes sociales son, bueno, Valor al menos menciona la extorsión, el fraude, el espionaje, el ciberterrorismo y el robo de identidades. Eh, pero bueno, no, tampoco son los únicos, ¿no? Aunque sí, tal vez entran en el catálogo, pero algo que se practica mucho en las redes sociales es esto que mencionaba anteriormente del phishing, ¿no? Que es alguien que normalmente se hace pasar por otra persona o se construye una identidad falsa para iniciar justo un vínculo con alguien, una relación y una comunicación que logre desarrollar la confianza para luego de alguna manera defraudarles, ¿no? De alguna manera, no sé, pedirles dinero o pedirles apoyo con algo muy raro o simplemente robarles datos para venderlos o bueno, hay varias eh, cosas que se pueden hacer ahí. Eh, pero bueno, este todavía es un problema y parte del problema con el cibercrimen o parte de las preguntas que se plantean para la ética es que todavía es un problema las maneras en que las compañías de las redes sociales
deben cooperar con los gobiernos para perseguir el crimen sin restarnos o sin atentar contra nuestra privacidad y contra nuestras libertades en el entorno digital. Porque pues no queda claro, ¿no? Muchas veces precisamente con la excusa de la persecución del crimen se puede violar nuestra privacidad en línea, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los problemas. Y bueno, ahora sí llegamos al tema de democracia, libertad y esfera pública, que como les decía al principio, este es el punto que me parece más debatible de la lectura, y no porque la autora no la atienda o porque lo haga como de una manera deficiente, sino por las fechas de la publicación. ¿No? Porque su entrada, como les decía, fue originalmente publicada en 2012 y luego la revisó en 2015. Pero parece que justo estos temas se volvieron una preocupación más grande para la filosofía y la teoría política después de 2016, ¿no? Que en 2016 pues nos dimos cuenta de que el panorama político había cambiado mucho y que esto tenía que ver en muy buena medida con el uso de las redes sociales, ¿no? Fue el caso de la elección en la que ganó Trump, fue el caso del Brexit y pues de ambos el uso de Cambridge Analytica, ¿no? Que aquí muchos conocemos y es que pues a partir de un robo de datos muy grande de Facebook, lograron hacer anuncios muy específicos para cambiar las intenciones de voto de las personas, muy bien identificados y muy focalizados como con sus intereses. Y entonces, bueno, eso nos hizo darnos cuenta de un poco del impacto tan grande que pueden tener las redes sociales en esto, ¿no? En democracia, en libertad y esfera pública específicamente. Y bueno, Valor menciona la posibilidad de que las redes sociales fragmenten la esfera pública eh, y que, por ejemplo, que se polaricen las opiniones, que se promueva el extremismo y todas estas cosas que me parece, pero bueno, esto también es debatible, que podemos decir en este punto que ya ha pasado, ¿no? O que está pasando. Y para esto menciona Habermas, ¿no? Que justo el año pasado eh, o el año pasado, sí, a finales del año pasado, actualizó su transformación estructural de la esfera pública para dar cuenta de este fenómeno en particular, ¿no? De cómo ha cambiado la dinámica de la esfera pública a raíz de las redes sociales, ¿no? De cómo ahora cualquiera puede pertenecer a la esfera pública y lo que se dice en redes sociales pues es cada vez también más importante para la política misma, ¿no? Si antes solamente los medios decidían el contenido y hacían ese trabajo cultural, los medios tradicionales masivos, pues ahora lo hacen los algoritmos y lo hacemos las usuarias mismas, ¿no? Que podemos ocultar contenido que no queremos ver o simplemente al preferir uno u otro, pues el algoritmo nos lo da. Y todo esto pues impide que nos expongamos a posturas contrarias a las nuestras o distintas simplemente. Pues bueno, eso representa como ciertos problemas para la deliberación pública, ¿no? Y por esta misma razón, la calidad del contenido, su veracidad es cada vez menos necesaria, ¿no? Como veíamos cuando hablamos de posverdad. Y bueno, esto de la esfera pública y de los cambios que ha sufrido a raíz pues, de todos los problemas que hemos enlistado hasta ahora, eh, se, se puede ver muy bien, sí, bueno, más allá del texto en eso, en esta nueva discusión que tenemos ahora a partir de 2016 y que vivimos todos los días, ¿no? En los cambios que hay ahora en X, por ejemplo, y en las nuevas formas en que nos podemos comunicar o no en las redes sociales con distintos grupos o personajes, ¿no? Y otro problema que señala es el de la atención, ¿no? Que pues el contenido que más entretiene no suele ser más relevante para la toma de decisiones políticas y sin embargo es el contenido que los algoritmos de las redes sociales priorizan o el que más difunden o el que le dan más alcance. Eh, Igualmente, y, y también lo menciona Valor, está el problema del discurso de las minorías. Las redes sociales no tienen las estructuras necesarias para garantizar que las voces de las minorías sean escuchadas en el debate público. Y además de no tener como las estructuras, pues no tienen los incentivos para hacerlo, ¿no? Cuando los medios normalmente se veían o se podrían ver empujados a hacerlo por cuestiones, no sé, de política pública o por otras razones,
En las redes sociales realmente no parece que haya ya esas estructuras como para garantizar que el debate sea plural en los términos que necesitaría como una democracia deliberativa, ¿no? Volviendo un poco a lo que dice Habermas. Pero bueno, otro problema que señala Valor y que pues lo podemos ver también muy claramente, yo creo, hoy en día, es que las redes sociales nos dan la ilusión de una participación política que al final del día pues no es realmente vinculante, ¿no? No es la participación política que hacemos como por los medios institucionales, ¿no? Y aunque tenga un valor, o bueno, u otros medios de participación política que sean vinculantes, ¿no? Pero bueno, aunque esta participación pueda ser valiosa, podemos caer en el error, y esto es algo que ella señala como una amenaza, de creernos activamente políticos sin realmente estar influyendo en las decisiones públicas, ¿no? Como querríamos o tal vez como deberíamos. Y bueno, este es otro gran problema. Igualmente está el problema de la libertad de expresión y de cómo garantizarla sin permitir el discurso de odio y las ofensas. Este también es un problema muy, muy grande porque pues las redes sociales tienen y esto también es algo que sabemos después de 2015 y después de 2020 en particular, ¿no? Las redes sociales tienen sistemas de control de contenido que en algunos casos permiten que se creen grupos con discursos de odio porque logran conseguir como la suficiente atención o hacen que la gente se involucre mucho con esos contenidos, que interactúe con esos contenidos y entonces pues el algoritmo los favorece en lugar pues, de prohibirlos o de limitarlos de alguna manera. Eh, y pues al mismo tiempo muchas veces las voces de minorías y de activistas pues realmente no llegan con el espacio necesario como al foro público, ¿no? O con el espacio que sería justo para una discusión plural. Y pues bueno, algo al mismo tiempo algo que también señala Valor de las dinámicas de discusión en las redes sociales es que también nos han permitido acercarnos a funcionarios públicos en algunos casos, ¿no? Sí pueden, bueno, ahora tienen más como la responsabilidad de estar informando un poco en tiempo real o al menos de manera más continua lo que están haciendo y también podemos interactuar con ellos, ¿no? Les podemos contestar y pueden no contestarnos, pueden no seguirnos la discusión, pero al menos podemos nosotros señalar nuestro descontento o críticas o al contrario, ¿no? O promover alguna postura política en ese contexto. Y, por ejemplo, no pueden bloquearnos, ¿no? Bueno, eso ya es algo muy específico en México, que se supone que los funcionarios públicos no pueden bloquear a otros usuarios en las redes sociales, aunque los ofendan. Pero bueno, otra cosa que señala Valor como que puede ser un problema o puede ser una oportunidad es la forma en que las redes sociales han creado una esfera pública digital transnacional o una especie de esfera pública transnacional en las redes, ahí en las plataformas digitales. Este tema también como que se ha desarrollado mucho después de esta publicación. Justo estaba viendo que Nancy Fraser coordinó un libro al respecto, que no lo he leído, pero que se ve muy interesante. Pero esta nueva oportunidad o amenaza, como la presenta Valor, por un lado puede minimizar o debilitar las prácticas democráticas locales o puede fortalecerlas de cara a la justicia global, ¿no? Puede hacer que, pues eso, ¿no? Que sintamos la necesidad, por ejemplo, de hacer más presión sobre nuestras instituciones globales o de gobernanza global eh, y abre como estas nuevas oportunidades, pero también nos abre todas las preguntas, le abre demasiadas preguntas a la ética y a la filosofía política, ya más en particular sobre, pues, quién, no sé, cuál es el demos en cuestión, ¿no? ¿Cuál es el demos relevante? ¿Quiénes deben interactuar en qué discusiones? Eh, pero bueno, como les comentaba al inicio, estos problemas eh, que plantea aquí Valor más como preguntas abiertas y pues de manera como pues fue justo anterior, yo creo, a que esta discusión se volviera más grande o a que algunos aspectos de esta discusión se volvieran más grandes por la evidencia de las amenazas de las redes sociales a la democracia. Pues ahora eh, pues se han desarrollado bastante, ¿no? Algunos de los autores
que igual se han hablado ya aquí en el seminario, pues son Carissa Bellis, ¿no? Que habla de democracia en estos términos como muy políticos. Mark Zuckerberg, que hace como filosofía política de la inteligencia artificial, y su libro más reciente es justo sobre cómo la inteligencia artificial afecta a la democracia, y sobre todo ahí se refiere pues a las redes sociales, ¿no? La más grande amenaza la vemos precisamente en el terreno de las redes sociales. Y bueno, también está Habermas mismo, ¿no? Como les contaba, tiene esta nueva transformación nueva reestructuración de la transformación de la esfera pública. Eh, pero bueno, por ahí va más o menos esta discusión más contemporánea. Y luego, por último, Valor introduce algunos problemas metaéticos. Un poco lo que dice es que, y como decíamos también al principio, las redes sociales, como otras tecnologías digitales, se han colado en poco tiempo en el tejido moral, si lo llama ella, ¿no? De todas nuestras vidas, ¿no? Y han transformado de esta manera pues el panorama social y político también, así como las formas que tenemos de navegarlo. Pues en este sentido surgen varias preguntas de la metaética, ¿no? En primer lugar, pues no queda claro si las teorías éticas tradicionales, ¿no? Que pueden ser consecuencialistas, deontologistas, éticas de la virtud u otras, pues no queda claro si estas nos permiten navegar las nuevas cuestiones, ¿no? Las nuevas amenazas que presentan las redes sociales para la ética. Y esto porque las redes sociales y en general lo digital, pues no, bueno, por varias razones, pero una de las primeras que presenta ella es que las redes sociales pues no se ciñen a las fronteras, y no solo presentan problemas morales tradicionales, ¿no? Donde pues la gente y el paciente se conocen y, ¿no? Donde quien recibe el daño moral conoce a quien se lo hizo, sino que pues son problemas más bien sistémicos, ¿no? Globales, mediados por las tecnologías y por otros factores que modifican los elementos, ¿no? Que propician nuevos daños morales, ¿no? Que puede ser pues precisamente como cómo funciona la gobernanza al interior de estas propias redes sociales y otros factores similares. Y pues de ahí que Valor invite un poco a la filosofía a entrarle a la discusión, pues no solo como entre sí, no solo como eh, a a la pura revisión de literatura, sino directamente pues hacia las instituciones y hacia quienes desarrollan y regulan estas tecnologías, ¿no? Ella dice que pues eso hay que hacerlo un poco más real, la crítica y la búsqueda de una perspectiva ética en las redes sociales, pues ya un poco en los hechos. Eh, pero bueno, no sé hasta aquí si hay alguna pregunta o cuestión. Creo que al final fui bastante rápido, pero ya me dirán. Ese es como pues el panorama general de la lectura. Ah, pues muy bien, Tatiana. En realidad es que sí abarca demasiados temas la lectura, ¿no? Pero Eh, también es interesante pues poder verlos a todos así como en conjunto, ¿no? Me parece. Entonces, pues muchas gracias por esta presentación de la lectura y pues igual y podemos comenzar el diálogo, ¿no? Eh, bueno, entonces, no sé si hay alguien que quiera pues hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Eh, anímense a participar para que sea más interesante. Bueno, a ver, Tatiana, ¿tú qué, como qué impresión general te dejó la lectura, pues? ¿Tú qué dirías? Ah, Pues precisamente lo que les decía un poco que lamentablemente creo que por estos temas se nota mucho cuando la discusión fue publicada en 2012 o 2015 a cuando ujú, se abordan estos temas desde 2024. Y digo, muchas de las preocupaciones generales siguen siendo bastante vigentes, pero ujú, específicamente, como les comentaba, como la cuestión de la democracia, libertad y esfera pública,
pues se me hizo interesante que planteaba preguntas que ahora ya las vemos no como cuestiones abiertas, sino como amenazas directas. Y eso se me hizo muy interesante desde aquí. Y pues también la aproximación un poco desde la fenomenología, que era con la que menos familiarizada estaba, específicamente sobre redes sociales, ¿no? Porque en el Drive, pues sí, en su momento vimos algunas cosas, como que recordarás. Pero pues me pareció muy interesante ver ese problema que sí, pues en lo digital eh, cambia completamente como la aproximación que tenemos a las cosas, ¿no? Y eso tiene pues impactos éticos relevantes. Ok, bueno, a ver, John ya levantó la mano. Igual y si quieres dejarme compartir, yo creo que... Ah, sí. Ujú. John, Hola, buenas noches desde Colombia. Saludo muy especial. gracias, sí. Muchas gracias a la expositora Tatiana Lozano por su de curso de esta cuestión que tiene que ver con la ética y cómo repensar esa cuestión de las inteligencias artificiales. Yo pienso que de cierta manera esto atraviesa un campo en el cual yo trabajo mucho y es el campo de la educación. El campo de la educación aquí, o sea, pienso en filosofía y ética y esa relación crítica de cómo la vida, el mundo de la vida, se ha llevado o ha transmutado, se ha transfigurado en lo que Baudrillard también decía como esa inteligencia del mal, ¿sí? Y es que el mundo de la vida ya está como en estas plataformas y redes sociales. Pero me pregunto yo si ese en un principio era la intención o si siempre ha sido la intención, pero también teniendo en cuenta que de fondo o la infraestructura sobre la cual está montado esto eh, tiende o está basada en un capitalismo cognitivo, pero también en un extractivismo del mundo, de la naturaleza, porque el medio por el cual nosotros estamos interactuando muchas veces está hecho también de ello, ¿no? Que es los recursos naturales. ¿Sí? Lo que nosotros estamos usando, estos dispositivos y tal, también están hechos de esos recursos naturales y esa infraestructura también hicieron como ese extractivismo a los recursos naturales y eso me parece como interesantísimo porque yo tengo estudiantes tanto de colegio como de la universidad que de una u otra manera comparten muchísima información y es como, voy a poner un ejemplo, acá en Bogotá ahorita tenemos racionamiento de agua y las personas muchas pensamos que el agua sale de la llave, ¿sí? Y todos pensamos que las redes están ahí para usarlas, pero no tomamos distancia para reflexionar y repensar cómo es el relacionamiento que estamos teniendo con el medio, con el soporte, pero también con la comunidad, con los individuos. Ahí el concepto de comunidad y de individuos es fundamental porque también es cómo se reduce, pero también cómo se podría potenciar, pero a eso ahí aparece la hiperrealidad. Entonces, en esa medida como que me lleva a proponer y a pensar en un colorario de cosas que ya he hablado, pero mi pregunta es, básicamente, ¿cómo es esa relación o cómo entraría esta reflexión ética, meta, eh, metaética, que va al final? En cuanto al campo de la educación, y no solamente la educación universitaria, sino también la educación de secundaria, porque yo he visto muchos casos donde los estudiantes se comparten paquetes o packs y no hay una reflexión sobre quién está viendo eso, quién lo puede ver y cómo administro yo mi identidad y más allá de mi identidad, cómo los cuerpos son asumidos y subsumidos allí y hay una cierta explotación escondida o vedada de los sujetos porque no hay un control, a veces no hay un control de eso. Y tampoco es irnos al exceso del hipercontrol, porque ahí ya entraría su voz a decirnos ciertas cosas, pero sí, porque se nos dificulta a nosotros como seres sociales generar esos espacios de reflexión y de crítica frente a la herramienta y a los soportes. Entonces, en esa medida, ¿cómo ves esa relación entre ética, filosofía, inteligencia artificial y educación para el siglo XXI en comunidades de escuelas públicas? ¿Sí? Porque allí lo público
también muchas veces como que no es consciente de ello. Vemos como con cierto determinismo tecnológico que lleguen las tecnologías a nuestras aulas, pero no hay una reflexión, no habría unos filtros humanos más bien y una reflexión ética sobre cómo llegan, cómo los vamos a usar y cómo lo están usando también los estudiantes. Hoy por hoy, muchos expertos que no eran expertos en inteligencia artificial están sacando charlas y charlas sobre todo este tema, pero a veces me pongo a ver y digo, no experimentan con la herramienta, sino que lo hablan desde su campo, ¿sí? Y eso me parece una zona muy cómoda. Otros se ponen a experimentar y empiezan a mirar qué es lo que pasa con la caja negra, ¿sí? Y el algoritmo y cómo el algoritmo nos perfila, pero a mí lo que me preocupa es que realmente no hay una conversación, una sabiduría pública, como decía allí, pero en el campo de la educación. Entonces, ¿cómo es esa relación entre ética, filosofía, sabiduría pública, inteligencia artificial y esa reflexión sobre la construcción de lo público y la escuela pública en ese contexto? No sé si me hice entender, que me suscitó muchísimas cosas la lectura, qué pena. Bueno, muy interesantes los planteamientos. Tatiana, no sé si quieres tú decir algo o... Bueno, un poco, pues sobre esta, sí, igual muy interesantes y compartimos mucho, ¿no? En que, pues sí, estas son varias amenazas, ¿no? El extractivismo de datos y de recursos, estas tecnologías son como problemas eh, muy importantes para la ética, amenazas muy importantes a nivel global. eh, pero sobre esta relación entre educación y ética o filosofía de la IA, pues justo me imagino que lo que tendríamos que hacer es como abrir más comunicación como entre los dos grupos, ¿no? Como que la ética tendría que ocuparse más de las amenazas específicas que le plantean las nuevas tecnologías a la educación, ¿no? Y por qué son amenazas o qué problemas pueden traer y un poco cómo funcionan estas nuevas eh, pues estas nuevas, estos nuevos problemas éticos de las herramientas que tenemos, pero a la vez supongo que también la educación tendría que acercarse un poco a estas discusiones que ya se hacen un poco desde la ética de la IA, como decir, pues como decías, ¿no? Normalmente se busca pues asimilar todas las tecnologías posibles en el salón de clases porque se ve un poco también como una competencia, ¿no? Como que todos los salones tienen que tener, no sé, todos los salones tienen que tener computadoras o iPads o tablets o algo por el estilo, sin dar un paso atrás y pensar como, bueno, qué riesgos puede representar esto para los niños, para sus formas de aprender, pues para el medio ambiente incluso, y luego para otras cosas muy específicas como para la vista, no sé, para varios factores que normalmente no se toman en cuenta precisamente por este determinismo tecnológico que bien mencionabas. Entonces creo que sí tendría que haber como comunicación entre ambos, ¿no? Desde la educación, abrirse un poco y enterarse un poco de las discusiones que están haciendo ya la ética de la inteligencia artificial y la ética de las tecnologías digitales, pero también desde la ética tendríamos que pues eso, ocuparnos más de los problemas de la educación, que sí hay gente que se ocupa de ellos, pero pues sí, falta un poco ahí, yo creo, no sé, no sé, Mm, ok, muchas gracias, Tatiana. Sí, pues yo creo que en realidad es bastante difícil, ¿no? Responder eso, porque hay muchos actores involucrados, ¿no? En estas problemáticas que no son solamente, o sea, que además no están cuestionados entre ellos, ¿no? O sea, estamos como los usuarios de las redes sociales, estamos los desarrolladores de las redes sociales, estamos los que en las escuelas como educadores estamos preocupados por el impacto de las redes sociales en los estudiantes o los padres de familia que también están preocupados. Están los gobiernos que tienen que generar también eh, como políticas, ¿no? Sobre cuál va a ser lo adecuado hacer o no hacer en todos estos. Pero pues no hay algo o alguien, no hay ninguna instancia que dé como cohesión a todos estos grupos o a que se puedan ni siquiera comunicar entre ellos, ¿no? Ya no se diga ponerse de acuerdo en algo. Entonces eso es lo que hace un poco más complejo el panorama, ¿no? Y sobre todo cuando se hacen consideraciones éticas que tienen mucho que ver pues con como cada individuo lo que decide hacer y cómo decide actuar en este caso en las redes sociales, ¿no? Que es lo que estamos pensando.
pues también, o sea, no, digamos, se entiende que desde una perspectiva amplia en donde estamos entendiendo a los seres humanos como seres con libertad, como ciudadanos de un país, en este caso dentro de regímenes de marcos de regímenes democráticos, pues tenemos un cierto margen de acción donde tenemos justamente cierta libertad en la que vamos a poder tomar decisiones sobre lo que hacemos en redes sociales, pero pues nadie nos está tampoco diciendo tienes que hacer exactamente esto, no hay leyes que sean como específicas, claras sobre cómo o no debemos comportarnos en estos espacios. Y pues eso lo vuelve todo también muy complejo, ¿no? Entonces, de hecho, espacios como este, pues son lugares en donde la idea es precisamente establecer estos diálogos para reflexionar sobre todos estos problemas y pensar qué se podría hacer, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en conjunto, como entre todos los actores que estamos involucrados, que nos preocupan estos problemas, pues para cambiar un poco o empezar a pensar, porque a veces ni siquiera estamos pensando en cómo funcionan estos medios y cómo nos relacionamos nosotros con ellos y si lo hacemos pues de una forma que va bien con nosotros mismos, si deberíamos actuar de otra manera, si deberíamos pensar más o menos, si deberíamos tratar de establecer leyes, ¿no? Cuestiones así que serían en realidad solo para empezar, ¿no? Ahora, yo creo que si uno está muy preocupado por esto desde el ámbito educativo, pues a lo mejor lo que hay que hacer es como conocer, empezar por conocer a los principales filósofos, pedagogos, filósofos de la educación que estén proponiendo cuestiones sobre estos temas y estas problemáticas. Y como estamos viviéndolo, de hecho, en este momento, todos juntos al mismo tiempo, yo diría dialogar con ellos, ¿no? O sea, incluso buscarlos, ver sus propuestas, ver si las podemos aplicar en nuestros salones de clase, ver qué pasa, meternos a discutir, meternos a escribir, meternos a publicar, porque es algo que realmente se está necesitando mucho ahorita, pues de que hay como este vacío de que estas tecnologías están llegando, nos impactan por todos lados, parece todo muy rápido, parece inevitable tener que usarlas, lo cual pues no es inevitable, ¿no? Es un poco una percepción falsa, pero es muy común que como que pensemos que así tiene que ser y obviamente a las empresas que desarrollan este tipo de cosas pues les conviene que la gente piense que es obligatorio tener estas redes. Entonces, pues como que entre todos generar estos espacios para poder discutir todos estos problemas, ¿no? Entonces, bueno, eso es yo lo que veo, pero por supuesto, pues espero que ahora mismo alguien más se anime también a decir algo más, ¿no? Puso Xiomara una pregunta en el chat, entonces mira, dice, ¿cuál sería la forma de inquirir de la metaética considerando las diversas éticas, como se ha señalado, eh, pues como las consecuencias? Me gustaría saber tu opinión, Tati. Bueno, justo es un poco el tema que estoy tratando, uno de los temas, tal vez el tema que estoy tratando en mi tesis, eh, que precisamente creo que para hacer ética de la IA, por ejemplo, el consecuencialismo ha sido problemático porque normalmente los consecuencialistas, no todos, no todas, pero son los más optimistas de la inteligencia artificial, ¿no? Y de ahí viene, por ejemplo, estos movimientos del aceleracionismo, ¿no? Que dicen como, bueno, es que estamos precisamente desarrollando inteligencia artificial para solucionar todos los problemas y por eso se justifica porque al final van a traer un mayor bien, ¿no? No es la única forma de hacer, obviamente, el cálculo utilitario consecuencialista, pero normalmente el consecuencialismo cuando se ocupa de la IA es muy favorable como a un crecimiento y a un desarrollo no tan restringido ahorita con el pretexto de que va a solucionar muchos de los problemas y entonces va a valer la pena porque a largo plazo pues va a estar más bien, ¿no? Va a ser más bien. Y luego la aproximación tradicional, que no estaba en la lista pues de las que puse ahí, la aproximación tradicional a la ética de inteligencia artificial es una forma de ética práctica que se parece mucho o que se basa muchas veces en la de la bioética.
y un poco lo que hacen ahí es ir caso por caso, ¿no? Y pensar los problemas así como directamente, como qué tipo de daños morales como que se hacen en casos muy específicos y entonces qué controles podemos poner desde la ética, ¿no? Esa es un poco la aproximación. Eh, y precisamente yo critico un poco esa aproximación porque me parece que, y un poco como mencionaba John, pues muchos de los riesgos de la inteligencia artificial tienen que ver con el extractivismo de recursos naturales y eso se distribuye de maneras desiguales en el planeta, ¿no? También el extractivismo de datos, ahora que hay regulaciones más sólidas en la Unión Europea, por ejemplo, pues bueno, pueden usar nuestros datos porque no están tan bien regulados, ¿no? En algunos casos, ¿no? Facebook parece que va a usar la misma regulación para todos, Meta va a ver si va a usar la misma regulación para todos, no me queda claro todavía cómo va a quedar, pero bueno, un poco el problema que estoy viendo ahí con estas aproximaciones éticas es que justo no dan cuenta del hecho de que la inteligencia artificial pues tiene un impacto global tiene un impacto global distribuido de maneras también como desiguales, entonces tal vez habría que aproximarse desde otra perspectiva, como más desde una perspectiva de la filosofía política, eh, que tome en cuenta eso, ¿no? Cómo se distribuyen los riesgos, cómo se distribuyen también los beneficios y entonces un poco qué podemos o qué debemos hacer o qué controles habría que ponerle al desarrollo de la inteligencia artificial. eh, y no solo los controles, ¿no? También un poco pues, qué tipos de desarrollos de la tecnología, de las tecnologías digitales podrían ser beneficiosos y cuáles habría que priorizar. Ese tipo de cuestiones creo que tendrían que partir como de esta noción como un poco pues de ética global, puede ser, o de ética global y desde el marco de algo que se conoce como los nuevos daños morales que son como éticas que intentan aproximarse, por ejemplo, a problemas sistémicos, ¿no? Como el de la crisis climática, ¿no? Que es como no hay un solo responsable y no hay una sola víctima y las relaciones entre responsables y víctimas no son directas, entonces más bien hay que pensar como de manera como más eso, global o sistémica. Entonces, bueno, justo estoy en una discusión metaética de cómo aproximarnos al impacto de la IA o a los riesgos que trae la IA y va un poco por ahí lo que he pensado y lo que estoy pensando precisamente ahorita en mi investigación. Y Aló. bien, pues, bueno, John, pues otra vez. Hola, sí, que está muy interesante la discusión, qué pena. Es que estoy trabajando con un grupo de grafiteros y grafiteras acá en Bogotá y se ha presentado algo súper interesante últimamente y es que como pues ustedes saben el graffiti y el street art y el muralismo, bueno, allá en México el muralismo tiene una tradición más larga y más importante que acá en Colombia. Se trabaja mucho como en el espacio público concreto de la materialidad de la calle y las ciudades, pero hay un grupo de chicos y chicas que están planteando la cuestión del graffiti y la realidad virtual. Y el otro día estaba conversando con uno de esos grafiteros y me decía que había pasado algo muy interesante y es que un artista había vendido un NFT, bueno, como un espacio virtual para que la gente viera como cierta intervención, pero en el espacio virtual, ¿sí? Pero un grafitero pudo, como que le craqueó o logró, otro grafitero logró, artista urbano, logró ingresar a su obra digital y le hizo como un tag, una firma, ¿sí? Le hizo un graffiti. Y eso generó una discusión súper interesante porque entonces allí decía, bueno, ahora vamos a empezar a hablar, nosotros hablamos de espacio público, ahora vamos a empezar a hablar de espacio público virtual o digital. Y eso me pareció interesante y lo conecto un poco con la lectura porque entonces yo me pregunto, y le pregunto a Tatiana y a Karen, les pregunto si se está redefiniendo actualmente esas concepciones del espacio público o lo online, offline, y este tema de que también se relaciona con las tecnopolíticas, ¿sí? Ese activismo también como que a veces lo ponen a uno a pensar si realmente la participación en ciertas cámaras de eco, como en Twitter, ex Twitter, me permiten a mí redefinir o repensar tanto el primer mundo o el Second Life o la segunda vida, si ahí hay unas transacciones súper interesantes
allí, y si se está redefiniendo el espacio, y desde deliberativo se está redefiniendo el espacio público, pero desde lo digital, la relación en redes sociales, las plataformas y tal, si realmente se está redefiniendo, cómo se está redefiniendo, y si eso nos va a llevar a redefinir también una ética política, ¿sí? O a repensar este problema desde la ética política y cómo se repiensa esto. ¿Cómo ven ustedes ese panorama de redefinir la vida desde lo digital y en cuestiones tan importantísimas como por ejemplo tiene que ver como una decisión política que afecta a todos y que pensamos que con solamente firmar una petición entonces ya se va a cambiar el mundo, cuando vemos que eso muchas veces no pasa, se genera como un activismo y tal. Gracias. Tatiana, ¿quieres decir algo? Sí, justo, sí, bueno, ese tema de como de la nueva esfera pública digital o de los nuevos entornos públicos digitales, es un poco de lo que intenté actualizar un poquito del texto, aunque fue muy brevemente, pero como les contaba, este filósofo Jürgen Habermas, que había escrito una transformación estructural, perdón, de la esfera pública. Eso lo escribió, pues no recuerdo ahora en qué años, pero fue en el siglo pasado, mucho antes de las redes sociales. Y a finales del año pasado precisamente escribió la nueva reestructuración la nueva transformación, perdón, de la estructura de la esfera pública, precisamente tomando en cuenta esto, ¿no? Que ya hay, que pues ya las redes sociales son como eso, un espacio público de alguna manera, pero que realmente, y bueno, eso ya no lo dice tanto él, lo dicen otros autores, pero que realmente pues en esos espacios somos ciudadanos, pero no somos ciudadanos, ¿no? Porque más bien somos lo que llaman usuarios, pero también somos una especie de mercancía, ¿no? Porque pues se venden nuestros datos y estamos ahí para que nos saquen datos un poco y los vendan. Y también para entretenernos y no nos entretenemos solamente como con cuestiones como relevantes para la toma de decisiones políticas, ¿no? Nos entretenemos con pues mucha basura o arte también o cosas importantes, pero que no necesariamente aportan como a la construcción como esa, como de una democracia deliberativa. Entonces sí hay una discusión que va creciendo sobre, actualmente creo en esos temas. También esa autora que mencioné un poco al final, que justo compiló un libro que se llama La nueva transformación, ay, que lo mencioné hace rato, es la nueva, no, la esfera pública transnacional, ¿no? Justamente habla de la esfera pública digital, es Nancy Fraser, habla de la esfera pública transnacional, digital, perdón, como un fenómeno transnacional y que entonces tiene implicaciones importantes para la filosofía política, ¿no? Y justo dice eso de que, pues, un poco tenemos que concebir estos nuevos espacios como entornos públicos, pero no solamente públicos cerrados a nuestra comunidad política, como son los demás entornos públicos, ¿no? Que pues están adentro del territorio, entonces necesariamente están ya suscritos como en la comunidad política específica, sino que estamos conviviendo con personas de todo el mundo de diferentes maneras, ¿no? Y creando distintas dinámicas con personas y con comunidades de otras partes del mundo. Entonces es una discusión súper interesante. Yo me he metido poco, pero justo es de los temas que me interesa. Y sí hay y sí hay ahí bastante que se puede hacer y que se debe decir, ¿no? Sobre todo sobre qué papel debemos tomar como ciudadanos en estos espacios públicos, ¿no? Y qué debemos exigirle a las plataformas, ya que los tomamos como espacios públicos, porque pues es muy cuestionable cómo se manejan ahorita las plataformas, ¿no? Y que tengan dueños, por ejemplo, ¿no? Que haya propiedad privada sobre la esfera pública, ¿no? Ya que la reconocemos así. Entonces es un tema súper interesante y sí hay una discusión ahí que va creciendo sobre eso. Otro autor que habla de esto se llama Mark Zuckerberg, ahorita lo pongo aquí también en el chat. Eh, También está hablando mucho de eso, de la democracia y hace como filosofía política de la inteligencia artificial y habla de estos temas. Muchas gracias, Tatiana.
Sí, es que yo creo que también el problema es que como todo esto está sucediendo en este preciso momento y está cambiando tan rápido, está cambiando todo el tiempo, es muy difícil también evaluar cuál es el alcance o cuál es como la verdadera importancia que tienen estos fenómenos eh, todavía, ¿no? O sea, no es tan fácil poder decir exactamente este momento marcó, ¿no? De tal manera el asunto de la esfera pública en las redes sociales virtuales, cuando lo estamos viviendo, de hecho, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, o sea, hay algunos hitos que creo que sí ya se han visto con claridad y que se han estudiado mucho, como el de la primavera árabe, por ejemplo, ¿no? Que pues las redes sociales fueron muy importantes para empezar como esta cascada, ¿no? De como conflictos políticos que se ven en los países árabes y que, ¿no? Tuvo un montón de repercusiones y que justamente muchos marcaron como un momento muy importante en el que las redes sociales determinaron cambios políticos relevantes, casi como el primero de estos, ¿no? En el que realmente se puede decir que las redes sociales fueron realmente importantes, que de todas maneras sigue pudiendo haber problemas para determinar si de veras fue tan importante como se dice, si jugaron también otros factores o no, o sea, ahí ese es un asunto. Creo que otro hito importante es pues el asunto de Donald Trump y la manera en la que se supone, ¿no? El asunto de Cambridge Analytica, de que cómo se manipularon los datos eh, pues de los usuarios de Facebook para como llevarlos, ¿no? Orillarlos a que favorecieran el voto hacia Donald Trump. Y que eso sí está como documentado oficialmente. Creo que lo importante de ese caso es que sí hay como muchos documentos que dicen, pues que sí se hizo así, que se hizo de esa manera, que se tenía ese objetivo y que sí fue fraude en el sentido de que los usuarios de Facebook no sabían que estaban como orillándolos, ¿no? A partir de lo que les aparecían pues en los portales de Facebook, a favorecer una opinión que fuera con Donald Trump, ¿no? Y algo que creo que es un asunto que tenemos que ponernos todos, los que estamos ahorita preocupados por esto, las pilas, a ver qué va a pasar y ver cómo se va desarrollando, pues es justamente el proceso que está sucediendo ahorita. Lo que pasa es que otra vez, como está pasando ahorita, también es muy difícil determinar cuáles son las fuentes confiables, a quién deberíamos de hacerle caso, ¿no? Pero ya se pueden empezar a ver algunas cosas que son muy relevantes sobre estos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo de Cambridge Analytica y se supo todo el problema, al menos algunas voces sí fueron muy críticas y gritaron en grande, esto está muy mal, las redes sociales virtuales no deberían de tener este tipo de poder, no deberían pasar este tipo de cosas en ellas, hay que hacer algo, ¿no? Para evitarlo. Pero la verdad es, si ustedes se fijan, en realidad eso duró un cierto tiempo y ya no se hizo más al respecto. Y es muy interesante el fenómeno este de Elon Musk y de Twitter y que compró X, que se supone que también él tenía ciertas ideas sobre cómo debía funcionar esta red como parte de la esfera pública y que no resultaron tal vez como él esperaba, que lo está él mismo reformulando, pero que ya como que en un cierto nivel se tiene muy claro que todo eso, esa red ya está jugando de alguna manera, ¿no? En la esfera pública, de acuerdo a la visión de este señor que la compró para presentarla de cierta manera, y ya nadie está haciendo como un gran escándalo de que eso esté pasando. Pero eso es algo que está sucediendo ahorita, de manera, o sea, inmediata, en este preciso momento. Es muy difícil evaluar fenómenos como esos. Entonces, yo te diría, John, yo pienso que también el problema es que son como fuerzas que surgen de la sociedad, o sea, lo que pasó como en el caso de la primavera árabe, pues fue un poco así, ¿no? Al parecer, o sea, que las mismas personas que conformaban estos países empezaron a avisar que iban a haber levantamientos y cosas así. O sea, lo digo pensando sobre todo por lo que comentabas de los grafiteros, o como si se tiene que dar un cambio, si habrá un cambio, pues yo pienso que sí se podría generar desde estos ámbitos, pero sí tendrán que ser movimientos muy fuertes en donde la sociedad civil
como que se organizara y se pusiera de acuerdo, incluso para el asunto digital, pues para generar algo más. Y la verdad es que eso sí, no sé qué tan claro sea que eso está sucediendo o que va a suceder en el futuro inmediato, ¿no? No parece, pues, ¿no? No hay como muchas señales de eso. Ahora, lo que es cierto, pues es que eh, las personas que ya nacieron, como dicen, ¿no? Los nativos digitales, que ellos usan todo el tiempo redes sociales y así, de alguna manera sí configuran, ¿no? Cómo funciona esto, cómo nos interrelacionamos entre todos, cómo se da el asunto del vínculo de la persona con la tecnología, pero a lo mejor si eso genera cambios, no, pues no los vamos a ver tan rápido y tendremos que esperar un poco de tiempo también a ver cómo va reconfigurando eso, pues todos nuestros espacios sociales. Y también lo que necesitamos pues son buenos investigadores que puedan como de veras con mucho cuidado y con metodologías adecuadas, pues entrarle a tratar de ver cómo se pueden estudiar estos problemas, ¿no? Y cómo se podrían analizar qué está pasando en las redes y demás. Eh, Eso tampoco es que parezca que sea muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues hay varias cosas. Espero que algo sirva en estos comentarios, ¿no? Eh, Xiomara te hace otra pregunta en el chat, Tatiana. Dice, ¿cómo miras la discusión sobre la injusticia epistemológica que también en algunas escuelas se aborda? ¿Valdrá la pena vincular esas reflexiones con este texto? ¿Entraría en el campo de la metaética? ¿Es sobre alguna injusticia epistemológica en particular? Eh, Porque hay varios temas ahí, ¿no? Pues hay un problema de sesgos, ¿no? De sesgos cognitivos todo el tiempo en el uso de esas plataformas y en el uso de los datos. Pero también está algo que había mencionado también de pasada John sobre cómo el uso de los datos eh, ha de desigualdades. Ajá. Bueno, desigualdades como epistémicas, sí, pues sí hay algo de eso también eh, pues en la discusión sobre la ética de la inteligencia artificial en general o sobre el uso de herramientas digitales más concretas, ¿no? Como se puede personalizar tanto el contenido, de repente puede ser que se creen bueno, que se creen como, no sé, niveles de calidad del contenido y que de repente alguien esté como encerrado en un espacio del algoritmo en el que les llega contenido de muy mala calidad aunque quieran aprender sobre temas, ¿no? Y otros a los que les vienen mejores, ¿no? Ese tipo de cuestiones sí parece que han pasado y sí y pues sí se abordan un poco desde la ética, pero que yo sea consciente, no, bueno, no ubico a ninguna autora o autor que lo haga como de manera tan específica, no sé, Karen. Sí, a ver, dinos. Mira, cuando hago la pregunta es porque también Martha Nussbaum, la misma Nancy Fraser, ¿verdad? Retoma todo este campo de la injusticia epistemológicas, a pesar de que es Miranda quien crea el concepto mucho antes de toda esta revolución de la inteligencia artificial. Pero obviamente al ver todo el componente de diversificación de miradas éticas, tanto las éticas argumentativas, otras que son desconstructivas, me llamaba la atención hasta dónde hay un imaginario de la visión de la inteligencia artificial accesible en un plano global. Cuando tenemos que reconocer desde la biopolítica las grandes desigualdades que existen, ¿verdad? Y la falta de una cultura también de derechos humanos. Entonces yo tenía esa inquietud, más cuando tú señalabas que uno de los capítulos de tu tesis te invita a todas estas reflexiones de alguna manera, que no puedes quedarte en una superficialidad, ¿no? Entonces me provocó más bien tu intervención, ¿no? Pero igual te felicito porque es asumir un reto donde hay poca reflexión todavía, ¿verdad? Consensuada sobre el impacto en las éticas de la inteligencia artificial y de un consenso hacia una ética global. Por ahí va mi inquietud. Gracias, Tatiana.
Muchas gracias, ya entiendo un poco mejor. Eh, sí se aborda el tema de las injusticias epistémicas desde varias de estas posturas éticas que mencionaba y también desde la justicia global. De hecho, una de las grandes críticas a la justicia global tiene que ver con una injusticia epistémica, ¿no? Que se dice cómo vamos a imponer el mismo código de ética y los mismos criterios de éticas para las distintas culturas, cuando en distintas culturas se concibe de diferentes maneras el daño moral, cuando en distintas culturas o sea, se percibe de distintas maneras o se usa justo el conocimiento de diferentes maneras sobre cómo debemos atender un problema u otro, o que es relevante para hacer como la evaluación ética. Y precisamente Nussbaum es de las que está en esta discusión de la ética global, ¿no? Con otras autoras eh, como Heather Widdows y varias eticistas, creo que les llaman, que, que justo una parte del problema de estas aproximaciones a la ética tiene que ver con esas injusticias epistémicas, ¿no? Y mucha gente, por ejemplo, cuestiona el marco de los derechos humanos porque no siempre pues no se tienen los mismos conocimientos sobre qué constituye como una violación a los derechos humanos en distintos lugares, en distintos lugares del planeta. Y luego eso también es un problema en la regulación de los entornos digitales, porque ahí normalmente funcionan de la misma manera en los distintos lugares, las plataformas. Y entonces ahí, pues justo lo que constituye una violación a la privacidad en un lugar, en otro puede no serlo, ¿no? Y de diferentes maneras, ¿no? O el conocimiento relevante para tomar decisiones en un lugar puede ser distinto a en otro lugar, ¿no? Y ahí como que sí hay varios problemas que se pueden abordar como desde esa perspectiva, eh, y que sí es muy importante como para la discusión pues de la ética en general, de la ética global en particular, y luego pues de la ética de las tecnologías digitales y más en particular. Pero sí, no sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Es un tema muy complejo, pero hay que abordarlo, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Xiomara. Pues alguien más, no sé si alguien más quiera decir algo, comentar algo. Bueno, en lo que se animan, yo quería preguntarte, Tatiana, ¿tú qué opinas sobre esta primera parte del artículo en donde se hablaba del asunto de la identidad digital versus como la identidad física y todo este problema de los entornos digitales, qué tipos de espacios son y demás? Como que todo el mundo dice que sí hay diferencias en algún sentido, aunque luego también parece que no son tan relevantes. Entonces se complica mucho, creo, ahí la distinción y como saber exactamente hasta dónde, ¿no? O sea, como hasta dónde sí es relevante, hasta dónde no es relevante, qué diferencias hacen los entornos físicos que se pierden en los entornos digitales o al revés, que se puede ganar en el entorno digital, que se pierde en el físico. Eh, no sé si tú creas que sí es algo muy importante, que no lo es tanto, o como cuál es el alcance de esa situación, pensando también en el horizonte más amplio, pues de la ética y las políticas públicas y demás. Tú qué piensas sobre eso? Pues justo, bueno, son muchas cosas, no lo tengo tampoco tan definido, pero por un lado no se me hace tan problemático de manera general que las identidades digitales sean más maleables, que sean eso, ¿no? Como más plásticas, y un poco lo mencionaba en la discusión de lo que decía Dreyfus, que digo, bueno, sí. ¿Será que sí es así de rígida y estable nuestra identidad fuera del entorno digital? No estoy segura, ¿no? Sí, obviamente tiene como pues restricciones más importantes, ¿no? Tenemos como que pues el cuerpo físico, ¿no? Y hay cosas que se pueden hacer al respecto, pero no tantas. Tenemos pues los espacios a los que podemos ir con ese cuerpo y como que sí hay restricciones muy claras y más grandes que en los entornos digitales. Pero luego eso no necesariamente nos lleva a tener identidades tan fijas, ¿no?
Y tal vez eso sea algo muy de nuestros tiempos y tal vez tenga que ver mucho con las redes sociales. Creo que Rinette también lo mencionó así, ¿no? Que muchas veces se exploran en entornos digitales estas posibilidades de jugar como con la identidad o de explorar nuevas formas de expresión de la identidad personal y que entonces luego esas se pueden o no llevar al entorno físico, ¿no? No es necesario que las llevemos, pero se puede, pero igual se puede hacer. Entonces, para la ética, creo que realmente los problemas están cuando se aprovechan de esta maleabilidad para engañar a otras personas, ¿no? Cuando alguien suplanta una identidad o crea una identidad falsa para defraudar a alguien más, ¿no? Para, no sé, quitarle datos, para tal cual extorsionarlo, para, no sé, muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Para esto del phishing, ¿no? Que es como pues, seguirle sacando datos y datos a una persona a raíz de haber hecho un vínculo basado en una identidad falsa, como que ahí es donde sí hay riesgos para la ética, pero no creo que de suyo constituya un daño moral el hecho de que podamos tener como diferentes expresiones identitarias, ¿no? En línea y en las redes sociales. Pero igual se me hace un fenómeno muy interesante y se me hizo algo también interesante que ya estaba en la lectura, que esta idea de que precisamente porque en los entornos digitales tenemos menos rasgos identitarios claros, de repente se vuelven más importantes algunos que tienen que ver con la ideología, ¿no? Con la religión, puede ser con la orientación sexual, con la expresión de género, incluso con gustos, ¿no? Como pues están, no sé, los grupos identitarios, bueno, no son grupos identitarios, son comunidades, pero en un punto se vuelven tal vez grupos identitarios, ¿no? Como los otakus, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en ese caso específico, pero también pasa esto, ¿no? Y que un poco por las redes sociales, al parecer, nos hemos acercado más como a esta percepción a esta relación de la identidad personal con estas categorías que tienen que ver con ideologías o gustos o religiones, ¿no? Y que sí tienen un impacto en la esfera pública, ¿no? Porque ya está todo el tema de las políticas identitarias, ¿no? Y hay todo una serie de problemas sobre cómo manejar, pues eso, ¿no? Las distintas identidades, el discurso entre las identidades, el diálogo entre distintas comunidades que por estas cuestiones identitarias no quieren aproximarse como a otras comunidades con rasgos identitarios que les parecen como antagónicos, ¿no? Como, entonces está todo, no sé, hay muchas cuestiones ahí, pero que tienen que ver ya más estas últimas, pues con el impacto que tiene eh, pues esto, buscar como rasgos identitarios fijos al final del día para, pues sí, para explicarnos, ¿no? Como personas, para constituirnos un poco como personas. Eh, Ajá. no sé, muchas cosas. Ok, no, bueno, es muy interesante, porque en realidad creo que también hace falta mucha más reflexión sobre eso, ¿no? O sea, sobre la diferencia entre la identidad digital, la identidad física, podríamos decir, ¿no? Eh, y a lo mejor como sobre las dos, pues, ¿no? Porque no es que, yo creo que hay muchas cosas que no se habían reflexionado tampoco sobre la identidad física, porque no existía la virtual y como que ni cuenta nos habíamos dado de que eran relevantes hasta que la virtual apareció y ya planteó como otro escenario en donde también hay que pensar más cosas, ¿no? Y a veces, como hemos dicho ya en varios seminarios, ¿no? Que creo que es bueno decirlo nuevamente, eh, como que a veces el problema cuando estamos hablando de cuestiones de tecnología digital es como encontrar qué es lo específico de estas problemáticas que no existía antes con otras tecnologías o con otras, como con la manera en que vivíamos antes de que existieran estas nuevas tecnologías. Y a veces pensamos, como que de inicio se suele pensar, ah, sí, es muy diferente, y a la hora de la hora, cuando vamos analizando las supuestas diferencias, resulta que no tanto, o resulta que son cosas que tampoco estaban definidas claramente en el entorno solo físico, y que entonces sí cuesta mucho trabajo determinar eh, como como la esencia de los problemas de estos entornos digitales, ¿no? Entonces, con respecto a eso, bueno, me gustó mucho tu comentario sobre que los principales problemas pueden ser, pues otra vez, los engaños, ¿no? Como a propósito, presentarse de una manera en la que uno no es, para
conseguir algún objetivo, ¿no? Em, digamos, desde la esfera pública, ¿no? O sea, ese sería como el tema un poco desde la esfera pública. A nivel individual, pues puede haber muchas más problemáticas también ahí que sería interesante estudiar, discutir, pensar más, como el asunto, no conozco, obviamente no podemos conocer todo lo que se está generando sobre estos temas, pero me imagino que un poco, que para quienes tienen tendencia a tener de por sí trastornos mentales, de múltiples personalidades y cosas por el estilo, este tipo de tecnologías digitales han de favorecer que eso se pueda dar como con más facilidad y que, ¿no? Que las personas se puedan perder más en eso, pues por cómo funcionan las mismas tecnologías digitales, ¿no? Pero bueno, ese es solo un comentario que habría que validar con alguna investigación que espero que alguien esté haciendo en el mundo y que bueno, ya veremos si nos da la vida en algún momento para, para estudiarlo, ¿no? Eh, de todas maneras, o sea, pienso que eso sí es un tema importante, un tema que salió también en la plática de Rinet, que yo la verdad nunca lo había pensado desde esa perspectiva, es que están proponiendo algunos teóricos incluso hablar de ética sin una noción de identidad detrás, ¿no? Esta Rinet lo mencionó de pasada. Y eso parece muy extraño, ¿no? O sea, ¿cómo podríamos hablar de ética sin persona, ¿no? Detrás de que sea la que sostenga como las acciones que se están haciendo y el asunto de la libertad y los valores y demás. Eh, entonces, también hay que explorar mucho eso porque, digamos, la manera tradicional en la que siempre hemos estudiado la ética desde la filosofía, pues involucra todo este caminito grande que va desde la antropología, la noción de persona, la noción de libertad, ¿no? La noción de agencia y de responsabilidad, que parece que sí se está, que eso sí se está un poco diluyendo o perdiendo, ¿no? En los entornos digitales, que yo pienso que hay que que hay que ser muy cuidadosos, porque a mí me da la impresión de que puede ser un poco falso eso de que no haya, ¿no? Este tipo de cosas en el mundo digital, eh, pero pues que también es más fácil para las personas, hasta cierto punto, escudarse en que no la hay, para, como decir, puedo hacer lo que quiera, ¿no? En los espacios virtuales, cuando pues tampoco eso debería de ser el caso, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso nada más como para tenerlo también ahí presente como un problema importante de las reflexiones, sobre todo cuando se quiere llegar a cuestiones éticas, ¿no? Y por otro lado, eh, bueno, yo también te quería, entonces aprovechemos, de otra pregunta. Em, te quería preguntar sobre el problema de las fake news, como con respecto a la esfera pública, de cómo también se relaciona con este entorno digital. Em, ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿también crees que sí es un gran problema, que no lo es, o qué tipo de cosas deberíamos hacer, o debería hacer alguien, el gobierno, las empresas, o así, como para tratar de mitigar el impacto que puedan tener este tipo de cuestiones, pues ahora sí que en la vida digital? ¿Tú qué opinas sobre eso? Sí, bueno, brevemente sobre lo último de la identidad que decías, es que yo tampoco conocía esta propuesta del, era como Identity Doesn't Matter, ¿no? Que presentó René, pero se me hizo muy interesante porque, bueno, quiero conocerla mejor para decir más cosas, pues, pero Ujú, por mí estaba pensando en que pues realmente no, para la ética, pues lo que importa es, o sea, que sí haya, pues, una persona, ¿no? O sea, que sí seas un sujeto y pues eso, ¿no? Que tengas un cuerpo y aspiraciones y autonomía y este tipo de características, pero que realmente la identidad, o sea, no sé en qué medida la identidad es relevante de suyo, ¿no? En general para la ética. Luego hay problemas que se relacionan con la identidad, que son relevantes para la ética por otras cuestiones como específicas, pero así como en abstracto, la identidad
pues en principio, pues como que la ética debería de, no sé, pensar en las personas como todas iguales, ¿no? Como o sea, bueno, en cuanto a los reclamos éticos que pueden tener o sea, las exigencias, perdón, éticas que pueden tener y las obligaciones morales al mismo tiempo, ¿no? Eh, y los problemas como que ya tienen que ver con mi identidad, parecería que ya están más del lado de la política, pero no estoy segura, nada más lo estaba pensando ahorita mientras hablabas y me acordaba de eso de la identity doesn't matter, que está muy interesante y justo va a ser va a haber muchas discusiones después de eso. Eh, pero bueno, sobre las noticias falsas, bueno, sobre las fake news, pues sí es un problema muy grande, yo creo, para las democracias, ¿no? Y como veíamos cuando presentó Omar, pues justo uno de los problemas más grandes, y sí lo menciona también Habermas en este libro que les decía del año pasado, es que pues eso se relativiza tanto la información, o sea, ya toda vale tan bueno, vale lo mismo y vale por razones tan lejanas a la verdad eh, su, o a su valor como, pues no sé, puede ser también político, moral, etcétera, que pues realmente estamos sumidos en un grave problema, yo creo, porque no, pues las emociones son las que nos están llevando a actuar y esas pues obedecen como a diferentes factores que no siempre, digo, siempre las emociones son un factor en nuestro actuar, ¿no? Pero el hecho de que ahora sea más importante, por ejemplo, en la toma de decisiones políticas, la emoción que me suscita el discurso de un candidato y no la calidad del contenido y no, no sé, la veracidad de lo que dice, pues sí es muy problemático, ¿no? Y sí explica pues algunas de las grandes amenazas políticas que tenemos ahora, ¿no? Y estos extremismos y pues el discurso de odio y un poco pues el hecho de que hay conflictos muy grandes a nivel global en los que pues hay personas completamente convencidas de que están del lado correcto cuando están pues por ejemplo del lado pues, de los criminales, ¿no? Cuando están apoyando a los criminales por información falsa que se les da, ¿no? O por cómo se les presenta la información. Entonces, sí, muy problemático, yo creo. Eh, y justo ahí las redes sociales han jugado un papel muy interesante, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, ahorita los medios tradicionales no reportan pues la perspectiva, por ejemplo, de los palestinos en Gaza, ¿no? De la manera en que lo podemos ver en las redes sociales. Y quizás si estuviéramos solo metidos en los medios tradicionales, ni siquiera nos estaríamos enterando de que hay un genocidio ahí, ¿no? Y entonces, bueno, eh, sí creo que las redes sociales, a la vez de que facilitan la distribución de noticias falsas, pues han permitido como que dinámicas de comunicación pues menos unidireccionales, ¿no? Que sí nos acercan más a la información, pero precisamente en ese conflicto pues tenemos también ese problema, ¿no? Hay muchas noticias falsas todo el tiempo, es muy difícil saber en qué fuentes creer y en cuáles no, y entonces al final simplemente ya no confiamos en nadie o confiamos en todo lo que se nos diga y en cualquiera de los dos extremos. Pues realmente no tenemos criterios, ¿no? Como para decir esto es real y es relevante y tengo que aplicarlo o tengo que actuar a partir de esta información o no. ¿No? Entonces sí es un problema muy grande el de la posverdad, como lo veíamos. Y, y sí es una amenaza fuerte a las democracias y a nuestras propias certezas, ¿no? Y a nuestras propias perspectivas sobre el futuro, ¿no? Pues no, es muy difícil saber con qué información actuar actualmente, ¿no? Cuál sí debe definir lo que vamos a hacer y cuál no. Ok, ok. No, pues sí, estoy muy de acuerdo contigo. Em, sí, pues tenemos que entrarle todo, yo creo, a pensar en todos estos problemas, que sí realmente son complicados, ¿no? Y a veces no es en lo que más se está concentrando la discusión pública, ¿no? O sea, como que a veces más bien se gira mucho en torno a a las grandes cosas muy sensacionalistas, ¿no? Que el chat GPT está avanzando mucho, siempre como estas ideas de
como un progreso así, sin más, que va siempre, ¿no? Para adelante. Y en realidad, pues sí tendremos que estar escuchando mucho más sobre los problemas. Eh, Hay mucho hype ahorita sobre el asunto de la inteligencia artificial y no hay que dejarnos llevar, ¿no? Por el hype, eso sería, creo, una cuestión importante. Eh, y eso, y podríamos como contribuir a no dejarnos llevar, pues justo dialogando sobre los problemas que sí tienen, que están generando estas herramientas actualmente, y que deberíamos, y que ya están causando problemas para todos, ¿no? En nuestros entornos sociales, sobre los cuales pues sí deberíamos ser mucho más conscientes todos, también como ciudadanos, ¿no? O sea, pensando como en este asunto de la política. Entonces yo creo, a ver, tú dime tú si estás de acuerdo con esto, si propondrías otros, que ahí estarían problemas que tendríamos que estar viendo, como el asunto de las energías, de toda la, el asunto pues sí, ecológico, que se gastan muchos recursos para hacer herramientas computacionales como las de la inteligencia artificial y que no está claro pues cómo están haciendo ahí el planteamiento de la sostenibilidad, ¿no? Acabo de leer una noticia que Google le compró un montón de reactores nucleares apenas para, pues, parece que para esto, ¿no? Pero qué tan bueno no es eso, ese tipo de cosas a las que habría que darle más seguimiento. Eh, yo creo que el problema de las fake news es otro de esos temas también, eh, porque cada vez va a ser más difícil detectar cuáles son noticias que sí son reales, más o menos objetivas, y cuáles no, ¿no? Entonces también hay que ser muy, muy cuidadosos con eso. Y en general, pensando en el tema de hoy y lo que hemos estado discutiendo desde la perspectiva de las redes sociales, pues el problema de las burbujas famosas, ¿no? El problema de los engaños también, que no necesariamente son como fake news, pero que sí, pues hay muchos en las redes, ¿no? No sé si tú veas esos problemas y veas otros, o ¿qué opinas? Sí, bueno, al igual que tú, estoy muy, muy preocupada por el impacto ambiental de la inteligencia artificial. No veo hasta ahora una justificación para consumir esa cantidad de agua y energía si el resultado que tenemos son modelos que, pues eso, ¿no? La gente los usa para redactar mails, para redactar anuncios, para hacer muchas cosas que realmente podríamos hacer sin ese poder computacional que consume tanta energía, ¿no? Más en este contexto de crisis climática, que creo que sí es muy, muy preocupante. Entonces sí, justo como decías, un poco el problema con el hype es que oscurece todos estos problemas reales que están en el fondo, ¿no? Que no solamente es el del impacto climático, ¿no? También es el de, pues un poco quienes trabajan realmente detrás de las inteligencias artificiales, ¿no? Y cuáles son las condiciones laborales en las que hay personas etiquetando, de las personas, perdón, que están etiquetando contenido, entrenando a los modelos, y pues todo eso que al parecer pues lo hacen pues personas muy mal pagadas en el sur global, pues explotadas prácticamente, y que pues un poco también sirven para dar la pinta de que la inteligencia artificial es más poderosa de lo que es, en el sentido en el que es más autónoma de lo que realmente es, porque pues hay toda una clase laboral ya de todo un grupo muy grande, toda una fuerza laboral importante ahí, pues de personas que están detrás de la inteligencia artificial y que están en condiciones de explotación y que pues no, precisamente no, son problemas más importantes yo creo para la ética, ¿no? Que la posibilidad de que desarrollen inteligencia artificial general y un día se rebele en nuestra contra, o este tipo de escenarios como de ciencia ficción que suelen plantear quienes quieren que se invierta más y más dinero en sus empresas para desarrollar estas tecnologías, ¿no? Que también es parte del tema, ¿no? Y sí, precisamente por eso, pues creo que debemos evitar el uso de todas las aplicaciones que ya son tan fáciles de usar, así en lo personal, en lo individual, porque pues es muy fácil y es muy cómodo y cada vez es más difícil no usarlas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el buscador de Google ya usa modelos generativos también que igual consumen pues mucha más energía de lo que hacía el buscador tradicional y entonces ya cada vez está más metido en herramientas que solíamos usar.
y que no vemos normalmente ese impacto que realmente es muy preocupante y del que sí somos responsables o deberíamos hacernos responsables, yo creo. Pero sí, justo hay que cambiar el foco de los problemas, yo creo, un poco hacia esos. Ok, no, pues muchas gracias, Tatiana. Pues no sé si alguien quiera hacer algún comentario, estaría bien para cerrar. ¿Qué opinan? O desde donde están ustedes, pues también que ven que es un problema A mí me gustaría hablar, si después muy Ujú. Milton Montaño. Un poco, creo que la creatividad de pronto en el ámbito educativo debería como tratar de trabajarse o incentivarla porque un poco con esto de la IA en las escuelas, en los colegios, en las universidades la gente ya no quiere como hacer el ejercicio entre comillas de pensar y entre todo, ante cualquier inquietud van inmediatamente a la IA. Entonces es un proceso que disminuye la capacidad creativa y es bueno como evaluarla desde la educación. Creo como eso. Sí, muchas gracias. Pues sí, en realidad sí nos hace falta, creo, creatividad a todos, ¿no? Como ciudadanos en general y como un espíritu también más político de, pues podemos hacer algo, ¿no? Tenemos que movernos, ¿no? Que seamos ciudadanos eh, que parece que no tenemos gran incidencia en lo que pasa a una escala un poco mayor, pues en realidad sí debemos todos hacer algo, ¿no? Decir algo y no dejarnos llevar nada más con la corriente, ¿no? Eso es importante. Muchas gracias, Milton. Bueno, pues si no hay más comentarios, pues igual y podemos terminar la sesión aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esperemos que les haya parecido interesante la lectura también. Creo que a pesar de, como dice Tatiana, pues que se escribió hace ya tiempo, que ya no, que esto avanza tan rápido que parece que ya no todo tiene que ver, o que ya está como un poco atrasada en algunas cosas. De todas maneras, la lectura ofrece un marco interesante para pensar muchos de estos problemas y entonces creo que por ese lado pues sí valió la pena haberla hecho, ¿no? También. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos y los esperamos la próxima sesión. ¿Ok? Muchas gracias. Oh, muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. Pues nos vemos la próxima. ¿Vale? Buenas noches.